Entonces lo que hace Hegel es decir, como la realidad es una creación del sujeto, la historia también es un sujeto. También es un sujeto. La historia, que es una creación del sujeto, la historia es también sujeto. O sea, que no hay un método dialéctico por un lado y una historia por otra, a la cual aplicaríamos el método dialéctico. No, la historia es dialéctica, va a decir Hegel. ¿Qué significa que es dialéctica? Significa que la historia es el desarrollo de la autoconciencia del hombre a través de todas las etapas que conocemos hasta llegar a 1831, en que Hegel la da por terminada. Dirán que Hegel era un poco vanidoso en este sentido, porque efectivamente consideraba que la historia terminaba en él y en el gobierno de Federico Guillermo de Prusia. Hegel dice, entonces, todo el desarrollo de la historia humana ha sido la enorme tarea del hombre de conocerse a sí mismo. El hombre se ha ido conociendo a sí mismo a través de su praxis histórica, porque el hombre hizo la historia, y al hacerla, se fue haciendo a sí mismo. Entonces, ¿cómo se fue haciendo? ¿Por qué? Porque la praxis del hombre, dice Hegel, la praxis de la historia es dialéctica. Con lo cual voy a explicar un poco qué es la dialéctica. La dialéctica es un primer momento de plenitud, que para Hegel son los griegos, como para Heidegger, los griegos. Luego viene todo un desarrollo de negación de esa plenitud, que es el desarrollo de la historia, de la Edad Media, etcétera, etcétera. Y Hegel es un pensador de la burguesía. Y con la burguesía, Hegel dice que la burguesía es el espíritu que todo lo niega, y que derrota tanto al mundo clásico como al mundo feudal e instaura el mundo burgués con el gran momento de la Revolución Francesa, que Hegel admiró tanto como todos los grandes artistas de su época. Entonces, Hegel dice que la historia incluso utiliza las pasiones de los seres humanos para realizar sus fines, y que a través de la particularidad, que son los hombres en la historia, la totalidad, es decir, lo absoluto, va realizando sus fines, utilizando las pasiones de los hombres. Entonces dice, por eso nada grande se hace en la historia sin pasión, porque los que ponen la pasión son los hombres. Y no solo ponen la pasión, al poner la pasión, frecuentemente la pasión que han puesto en una determinada empresa histórica, política, cultural, no termina por ser lo que esperaron, sino otra cosa. Encuentran otra cosa totalmente distinta. Y Hegel llama esto astucia de la razón. Es decir, que la razón universal lleva a hacer creer a los seres humanos que están haciendo algo cuando en realidad están haciendo otra cosa. Pero esa otra cosa es la que conviene al desarrollo de la historia. Los seres humanos apasionados, minúsculos, particulares, que sufren, que padecen, que se ilusionan, que se desilusionan, los que hacen la historia de la humanidad. Lo que ocurre es que esos seres humanos no saben que están haciendo eso. Entonces constantemente hay una figura muy hermosa a la que Hegel llama la conciencia desdichada, que la realidad siempre va por otro camino al que ella desea. Entonces esta es su desdicha. Su desdicha es que nunca la realidad tiene el sentido que nosotros queremos darle, sino que siempre transita por otros caminos, o que al final del camino, de aquello que nosotros creemos que es el final del camino, la realidad nos muestra otra cara. Pero en el final de la filosofía de Hegel, de la dialéctica que Hegel hace de la filosofía, ¿no?,
de ese primer momento de plenitud, pero sin contenido, de la negación de ese primer momento de plenitud, que es el momento de lo negativo. Sin lo negativo no hay historia, el momento en el cual se quiebra ese primer momento y luego hay un momento de superación, de conciliación final, que es el tercer momento de la dialéctica, en el cual todo se reconcilia, y ahí es donde Hegel dice que aquí hemos llegado al saber absoluto. Pero aquí es el problema, donde él dice hemos llegado al saber absoluto, pero el saber absoluto es él. Hemos llegado a mi filosofía y a este momento donde yo estoy dando clases en la Universidad de Berlín en 1831, etcétera, etcétera. Marx le diría a Hegel, nunca se lo puedo decir porque Marx era muy jovencito, le diría: vea, maestro, usted se ha equivocado terriblemente, porque la historia no termina donde usted dijo. Porque hay una clase social que usted describió muy bien, porque Hegel describe muy bien la pobreza, Nada más que dice, bueno, es así. Para que la burguesía tenga lo que tiene que haber pobres. Entonces, Marx le va a decir: mire, ha surgido una clase poderosa, señor Hegel. La burguesía ha derrotado al feudalismo, pero de las entrañas de la burguesía ha surgido el proletariado industrial. Entonces, este proletariado industrial que surge en Manchester y Liverpool es para Marx la última figura de la dialéctica. Este proletariado industrial sí va a realizar el momento de la conciliación dialéctica final, pero antes tiene que derrotar, tiene que tirar abajo por completo al orden burgués. O sea, tiene que hacer la revolución proletaria. Entonces, la dialéctica en Marx se da en este orden: feudalismo, burguesía, socialismo. Entonces, lo que quiero mostrarles es la teleología. Marx era un señor muy afortunado, porque cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista, que es uno de los más grandes textos políticos de la historia política, de la politología, muchos se sorprenden porque durante muchas páginas Marx alaba a la burguesía descomedidamente. Pero bueno, Marx dice, la burguesía ha terminado con todo, con el orden feudal, con el orden, esto es muy divertido, ha terminado con el idiotismo con el idiotismo rural. Ha terminado con el idiotismo rural, porque Marx es un hombre de las ciudades, ¿no? Son las ciudades las que hacen la industria. Y en lo rural, en el campo, ¿qué es lo que hay? Bueno, después vamos a ver qué es lo que hay, es la economía que hicimos nosotros, ¿no? Pero Marx en Inglaterra se da cuenta que una verdadera economía tenía que basarse en la industria, ¿no? En una industria que incluso pudiera fabricar sus propias máquinas para hacer máquinas. Entonces, Marx dice: la burguesía ha hecho una gran tarea, ha tirado todo, ha destruido todo, pero ¿quién detiene a la burguesía?, dice Marx. Porque la burguesía es como el mago que no sabe detener sus propios conjuros. Y quien mejor expresó esto es Mickey Mouse. En la película Fantasía de Walt Disney, un gran capitalista y macartista como Walt Disney, hizo ese dibujo que no en vano está basado en un poema de Goethe con música de Paul Dukas, un gran músico francés, pero esa partitura es muy divertida. El aprendiz de hechicero, que es Mickey. Ustedes recuerdan, el brujo se va a dormir, deja su bonete, y el aprendiz de hechicero se pone el bonete y empieza a jugar y a hacer locuras con unas escobas. Y las escobas terminan por no obedecerlo y comienzan a desatarse olas y olas y escobas. Y escobas es un apocalipsis, es un mundo caótico que este mago aprendiz no sabe conjurar. Entonces baja el mago sabio
le da una palicita, unas pataditas, se pone su bonete y lleva las aguas a la calma que deben tener. Entonces Marx lo que dice es, no importa que la burguesía se desboque y llegue a destrozar el mundo, el proletariado la va a frenar. Ese es el esquema del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es un libro con final feliz porque aparece un personaje que es el proletario. Este personaje es el que frena al burgués. Entonces, al frenar al burgués, la historia vuelve a su cauce. Los proletarios hacen las revoluciones y se llega así a una sociedad sin clases, a una sociedad que Marx llama genérica, donde el león va a dormir junto al cordero. Y donde la explotación del hombre por el hombre va a desaparecer y donde ya no habrá más plusvalía, porque ya no habrá más patrones y los obreros no van a trabajar para otros, sino que van a crear sus propias mercancías, con lo cual va a terminar el trabajo enajenado, ¿no? Que es uno de los hermosos textos de los manuscritos juveniles de Marx. El error fue creer que la historia iba necesariamente hacia algún lado. La historia no va para ningún lado. La historia no va para... No sabemos para dónde va la historia. Marx se equivocó, Hegel se equivocó, fueron hombres de su tiempo, a pesar del inmenso genio que tenían. Se equivocó el cientificismo positivista, la ciencia no soluciona los problemas del hombre, y el neoliberalismo no le importa, digamos, solucionar los problemas del hombre, le importa acumular dinero, porque sus pilares fundamentales son la codicia y el egoísmo. Como dice Marx lo dice en el manifiesto, no va a parar hasta destruir el mundo. Heidegger también lo dice, filósofo nacionalsocialista, que adhirió al nacionalsocialismo. Esto en lo que el hombre vive ya no es la tierra, dice Heidegger, porque dice, el hombre arrasa la tierra para mantener sus industrias. Y esto es lo que hace el capitalismo. El capitalismo va a terminar arrasando la tierra para mantener sus industrias, sobre todo sus industrias armamentísticas, para las cuales va a seguir declarando guerras, para las cuales ya no necesita motivos casi, porque son preventivas, o sea, donde decida que hay un problema para el imperio, ahí va a haber una guerra. Nosotros tenemos un serio problema en la triple frontera. Entonces, ustedes me dirán, qué panorama tan pesimista. Bueno, la culpa